Buenas noches, profesora, buenas noches, compañeros. En esta oportunidad, a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre las disfunciones sexuales. El grupo está constituido por los integrantes siguientes: Alexandra Mariños, Jonathan Flores, Otilia Sucop, Carla Kife y Gilbert Vidore, que es la persona que estará en esta oportunidad. Las disfunciones sexuales se tiene como definición que se dan por la existencia de inhibición en el deseo sexual, así como también cambios psicofisiológicos que se producen en el ciclo de respuesta del deseo sexual. Ahora, existen muchos trastornos referidos a este tema, pero en esta oportunidad les hablaré sobre los trastornos de dolor, que son el vaginismo, así como también la dispareunia. El vaginismo, que tiene como nomenclatura F52.5, me sigue 10, donde tiene como definición que son espasmos musculares alrededor de la vagina que produce la imposibilidad de que se produzca la penetración o que sea dolorosa. Ahora, para que se dé esta disfunción sexual, existen diferentes criterios que tienen que cumplirse. Por ejemplo, que el grado de espasmo muscular que se produzca alrededor de la vagina sea de un grado suficientemente alto para que no exista una oclusión de la apertura de la vagina, o que si se produce sea dolorosa o que cause mucho dolor a la persona. También que la respuesta sexual no se produzca, así como también que si se da, en este caso, la penetración o se quiere dar o hay una especie de situación, cause o provoque un miedo generalizado hacia así como también que la persona impida que se dé el acto o el coito sexual en este caso. Acto seguido a esto, hablarles también sobre la dispareunia, que resumidas cuentas vendría a ser el dolor durante el coito. En este caso se da tanto en mujeres como también en varones. Ahora, alrededor de lo que vendría a ser la dispareunia, también en varones. Ahora, alrededor de lo que vendría a ser la dispareunia, que como dije, se da en mujeres como en varones. Tanto, por ejemplo, en mujeres lo que se prevé es que el dolor que se da introcoito, vaginal en este caso, sea tanto al inicio de el coito, en este caso, o que sea durante la penetración profunda. Ese es en caso de las mujeres. Y también que el trastorno no se dé por vaginismo o por una falta de, ¿cómo decirlo?, de lubricación, en este caso, ¿no? Ahora, en el caso de los varones, el dolor o molestia experimentado se da durante la respuesta sexual, y así como también el dolor que se produce y la localización de este mismo debe ser registrada cuidadosamente. ¿Sí? Por último, que la molestia que se produce en el varón, en este caso, no se debe por agentes orgánicos locales, no se produce, como se podría decir, según el CIE-10. Y si es que se da, en este caso, pues ya sería otra categoría correspondientemente. Esto es todo lo que es concerniente a los trastornos de dolor. Acto seguido, le pasaré a mi siguiente compañera para que le explique el siguiente trastorno. Trastorno del deseo sexual. Deseo sexual hipoactivo. Este se caracteriza por una ausencia de fantasías sexuales y de deseos de actividad sexual. Trastorno por aversión al sexo. Este se caracteriza por una evitación de contacto sexual genital con otra persona. Estos individuos generalmente no buscan una pareja y tener relaciones, le provoca una gran angustia, por lo que las evita. Trastorno de excitación sexual. Trastorno de excitación femenino. En estos casos hay una incapacidad persistente o recurrente para mantener la respuesta sexual y sobre todo la respuesta de lubricación propia de la fase de excitación hasta el término de la actividad sexual. Esto a pesar de una gran estimulación y una disposición adecuada de la mujer. Una causa es la disociación ideoafectiva, donde la mujer no se concentra en el juego amoroso ni disfruta de la propia actividad sexual. Y en cuanto a
la disfunción eréctil es una impotencia sexual, es decir, es la incapacidad para conseguir y mantener una erección firme o lo suficientemente para tener relaciones sexuales. Trastorno del orgasmo. Este trastorno se caracteriza por la falta o retraso del clímax sexual, aun cuando la estimulación sexual es suficiente y se está sexualmente activo emocionalmente y mentalmente. Algunos factores ambientales y psicológicos pueden contribuir al trastorno del orgasmo y estos son: las relaciones sexuales que acaban siempre antes de que la mujer se excite lo suficiente, juego previo insuficiente, desconocimiento del funcionamiento de los órganos genitales, falta de comunicación sobre el sexo, ansiedad por el rendimiento sexual, experiencia física o emocional traumática como abuso sexual, trastornos psicológicos como depresión y miedo a dejarse llevar, a hacerse vulnerable y no tener control. Esto puede deberse posiblemente como parte de un miedo a no controlar todos los aspectos de su vida o como parte de una tendencia general a mantener las emociones bajo control. Los tipos de trastornos son disfunción orgásmico femenino, disfunción orgásmico masculino y eyaculación precoz. Las disfunciones, su característica esencial de esta disfunción es la ausencia persistente o recurrente del orgasmo en la mujer y hombre, después de una fase de excitación sexual normal. En la forma más frecuente del trastorno orgásmico masculino, el varón no consigue llegar al orgasmo durante el coito, pero puede eyacular con otros tipos de estimulación, por ejemplo manual u oral. Y la eyaculación precoz consiste en la aparición de un orgasmo y eyaculación persistente o recurrente en respuesta a una estimulación sexual mínima antes, durante o poco tiempo después de la penetración y antes de que la persona lo desee. Los síntomas frecuentes de estos tres tipos del trastorno del orgasmo son insatisfacción en las relaciones sexuales, insatisfacción hacia la propia imagen corporal, irritabilidad, ansiedad, baja autoestima, inseguridad, bajo estado de ánimo y tensión en la relación de pareja. ¿Qué son las parafilias? Las parafilias es considerado un trastorno sexual, el cual consiste en tener un impulso, un deseo, fantasía o conductas sexuales mediante la utilización de objetos o la imaginación de situaciones poco comunes. Las parafilias se pueden considerar, según el DSM-5, como fetichismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, exhibicionismo sexual. Y a continuación les detallaré los tipos de parafilias que hay. Tipo de parafilia. El primero, exhibicionismo. Son aquellas personas que cumplen un patrón de conducta. Es decir, con cada víctima repiten las mismas acciones. Son personas que pueden fantasear mientras están en la búsqueda de alguien más, de su víctima en este caso. Y tienen una erección con mucha flacidez. Son aquellas personas que pueden descansar, que pueden estar inactivas por un tiempo, pero se van a activar cuando sientan estrés o cuando tengan mucho tiempo libre. Pueden tener una vida normal de pareja, pero sienten el deseo de poder tener a alguien más. Es un placer que sienten al estar expuestos, al exhibirse. El segundo tipo de parafilia es el trastorno de fetichismo. Esta palabra deriva de fetiche, originario de portugués. Esta palabra significaba un amuleto o un ídolo o simplemente era una situación mágica para algunas personas. El fetichismo, llevándolo al ámbito sexual, significa deseos o fantasías sexuales. Significa que para cada individuo las circunstancias son diferentes. Es decir, el fetichismo son ropas, son zapatos, son prendas de vestir casuales y lo más común y recurrente son las ropas interiores. Un fetiche se puede iniciar en la adolescencia o mucho antes. Muchos fetiches indican que se iniciaron en la niñez. De igual manera, un fetiche siempre va a ser descubierto por su forma de actuar. También siguen un patrón de conducta que los hace o los pone a la vista de todos. El siguiente tipo de parafilia es el trastorno de froterismo. Froterismo deriva de la palabra francés que significa frotter, y frotter significa frotarse. Este trastorno es muy común en los transportes públicos
Y es aquella persona que siente el deseo o la necesidad de poder satisfacer sus necesidades a través de una persona. Con tan solo frotar sus genitales con la cadera, los brazos, la pierna o las nalgas de su víctima, ya se sienten complacidas. Esto es más recurrente entre las edades de 15 a 26 años, incluso hasta más. Pero las personas que tienen el trastorno de freuterismo siempre se ven implicadas en otros trastornos como los parafílicos también. Y se estima mucho que esto surge en la niñez. Cuando se le entrevista a las personas que sufren de esta enfermedad, de este trastorno, ellos dicen que no, que sienten gozo y no sienten culpabilidad, al contrario, se sienten mejor, se sienten satisfechos. El siguiente tipo de parafilia es la pedofilia. Este es un tipo de trastorno muy peculiar porque normalmente siempre sucede en el mismo círculo social, es decir, la víctima y el agresor siempre pertenecen al mismo círculo. Estos pedófilos tienden a tener un perfil psicológico claro. Ellos buscan a su víctima en su mismo círculo. Estos pueden ser sus mismos sobrinos, sus mismos hijos o sus mismos nietos, de acuerdo a las necesidades que ellos deseen satisfacer. Es decir, estos pedófilos tienden a ver pornografía infantil o simplemente imaginárselas, y es así como van desvistiendo a sus víctimas y van consiguiendo sus objetivos a través de diferentes maneras. Estos pedófilos se pueden iniciar en la niñez o en la adolescencia, como muchos de los ya trastornos mencionados anteriormente. Las parafilias no específicas se van a subdividir en 9 puntos. El primer punto es la escatología telefónica e informática. Esto mayormente consiste en que la persona va a empezar a realizar llamadas telefónicas obscenas con el fin de sorprender al resto. Y esto en su mayoría de veces va acompañado con una masturbación. El punto número 2 es la necrofilia, y esto consiste en que la persona tiene la obsesión o el deseo de practicar actividad sexual con cadáveres. El parcialismo explica de que la persona con este tipo de trastorno solamente va a centrar su actividad sexual en una parte determinada del cuerpo, excluyendo al resto. La zoofilia, o también conocida como el bestialismo, consiste en practicar actividad sexual con animales. La coprofilia es la atracción sexual que va asociada con el deseo de defecar en la pareja sexual o viceversa, y esto va acompañado de palabras obscenas. La urofilia, que proviene de la palabra orine, tiene prácticamente el mismo concepto de la coprofilia. La única diferencia es que la persona tiene un deseo sexual por orinar en la pareja sexual. La gerontofilia es el deseo o el placer sexual por estar con una persona que pertenezca a la tercera edad. La masturbación, si bien es cierto, consiste en la obtención del placer sexual hasta el punto de llegar a un orgasmo autoestimulando las partes genitales tanto del hombre o de la mujer. Mayormente se dice que esto prevalece en los hombres. La asfixiología es un tipo de estrangulación erótica que básicamente abarca la excitación por estrangular, por ahorcar a la pareja en el acto sexual. Muchas gracias.